Bien, señores, volviendo a esta parte, ahora nos corresponde hablar de un tema de salud que a nosotros personalmente nos ha inquietado y hemos sido curiosos con relación al mismo, en el tema de la fibromialgia, y hemos invitado a un especialista en esa materia. Buenas noches, doctora. Buenas noches, encantada. Muchas gracias por la invitación. A usted por el ocupado tiempo y poder disponer para nosotros. Doctora Yosiel Ten. Sí. ¿Cuál es, ya sabemos que es doctora, Sí. pero cuál es su especialidad? Yo soy reumatóloga, médico internista. ¿Por qué eligió esas dos especialidades? ¿O una va con la otra? Sí, bueno, médico internista primero, yo hice medicina interna y luego entonces hice reumatología. La realidad para hacer reumatología, Jordi, los reumatólogos somos como dos eras, por decirlo así. Yo soy la primera egresada de la Escuela de Reumatología aquí en el país hace casi 12 años. Wow. Y entonces hasta antes de esto no habían reumatólogos formados en el país. Ya gracias, vamos a decir a Dios, tenemos 2 escuelas de reumatología en el país, una aquí en Santiago, en el Hospital José María Cabral Ibáez, de donde soy orgullosamente egresada. Qué bueno. Y otra que está en Santo Domingo, en el Hospital Padre Villini. Yo me he dado cuenta de eso. ¿Por qué son tan pocos los reumatólogos? ¿Es tan difícil la especialidad? ¿O quizás el mismo hecho de lo que usted establece, la poca facilidad? Puede ser que esa sea una de las causas. No es una especialidad tan común, es una especialidad relativamente nueva. Apenas en el siglo XX fue donde se empezaron a hablar y a hacer criterios de estas enfermedades, pero sí no es tan común en comparación con otras especialidades dentro de nuestro país. Estamos ahora reclutando la cantidad de reumatólogos que tenemos y en total somos como 50 y algo, pero cuando yo empecé a estudiar éramos apenas 25. ¡Wow! O sea que en 12 años ha aumentado prácticamente la mitad. Así es. ¿Qué hace para aquellos que nos están viendo? ¿Qué es lo que hace un reumatólogo? Muy bien. Un reumatólogo es un especialista que se encarga del manejo de enfermedades del aparato locomotor y también de las enfermedades autoinmunes, que incluyen enfermedades del tejido conectivo, como lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, pero también enfermedades que son del tejido blando, o enfermedades, vamos a decir, extraarticulares, como dentro de ellas están la fibromialgia, tenemos también polimialgia reumática y un sinnúmero de otras enfermedades que no solamente vamos a manejar enfermedades autoinmunes, sino también enfermedades, vamos a decir, que tienen que ver con dolor y que tienen que ver con alteración del sistema musculoesquelético. De esas que usted nos mencionó, de ese listado, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes está, bueno, la fibromialgia, que es una enfermedad bastante común. ¿Se ha vuelto común? Es común porque en comparación con la cantidad de pacientes que tienen artritis reumatoide, que es un 1% de la población mundial, la fibromialgia anda alrededor de un 12%. ¿Un 12%? Sí, es bastante. No, pero vamos a ir más adelante, sí, usted y yo con ese tema. ¿Cuál otra? Entonces, osteoartritis es también una patología bastante frecuente. Sí. Nosotros en el país tenemos mucho lupus en comparación con otros países. Esa es otra. Sí, y también dentro de ellas tenemos como espondiloartritis, que es un grupo de enfermedades reumatológicas que se van a tener una subdivisión a su vez. Y de ellas van a tener espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y otro sinnúmero de patologías. Y por ejemplo el caso ay Dios, caramba, ahora se me fue, es cuando perdemos a nivel de la motoricidad, primero la memoria y luego también el hecho de poder utilizar, la persona se vuelve prácticamente inútil en el ámbito. Wow, ahora se me fue la idea. Pero bueno, ya me acordaré antes de que termine la entrevista. ¿Cómo podemos definir lo que es fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se va a caracterizar por un dolor crónico generalizado que tenga más de 3 meses y que además de esto el paciente no mejora con el tratamiento habitual y sobre todo no solo que no mejora, sino que hay otros componentes como que al hacerle laboratorios o estudios, vamos a decir orgánicos, no encontramos nada positivo o nada elevado, entonces aquí se puede diagnosticar como fibromialgia.
O sea que por el ámbito de laboratorio no se verifica nada. No, no hay un análisis de laboratorio que nos pueda decir a nosotros que el paciente tiene fibromialgia o no. Por eso entonces yo conozco de personas que han ido, le duele esto, Sí. que incómodo, entonces le hacen estudios, no, que usted no tiene nada, que usted no tiene, Sí. entonces la persona llega a desesperarse tanto, que llega a pensar que puede ser hasta un cáncer. Sí, no solamente eso, sino que al no tener un diagnóstico, porque hay dos vertientes, aquellos que se sobrediagnostican mucho con fibromialgia Sí. y que el paciente no cumple los criterios, y también hay un retraso en el diagnóstico, porque la fibromialgia es un diagnóstico, una enfermedad de diagnóstico diferencial. Primero tenemos que asegurarnos o ver que el paciente no tenga otra enfermedad, Para ir descartando. ir descartando poco a Wow. poco, haciendo diagnóstico diferencial y luego entonces encasillarla como fibromialgia. ¿Cómo aquellos que nos están viendo pueden decir, caramba, ¿y cómo se origina la fibromialgia? No hay una causa en sí que pueda uno decir, se originó por esto, pero sí hay factores detonantes, Sí. como son en aquel individuo que genéticamente pueda venir predispuesto a desarrollarla, que al ponerse en contacto con... O sea que esto se transmite, ¿es posible? No es hereditario como tal, pero Ok. hay algunos estudios, porque es una enfermedad que se está estudiando cada día. Hay algunos estudios que dicen que puede tener un componente genético, o sea, si un familiar puede ser más propenso a desarrollarla, pero no hay una historial hereditario Ya como entiendo. tal. Sino que factores detonantes como el estrés, la ansiedad, la depresión, algunos traumatismos, cirugías previas pueden conllevar a que el paciente desarrolle la condición. Ahora que usted me habló de traumatismo, yo recuerdo hace poco que leí que el actor famoso norteamericano, Morgan Freeman, lo conocemos, Sí, sí. él ha dicho que va a dejar de actuar porque a raíz de un accidente con mucho trauma le han declarado la fibromialgia. Incluso hay otra cantante muy famosa que ha dejado de hacer también conciertos precisamente por el hecho de ese padecimiento. Sí, porque es una enfermedad discapacitante, incluso es una de las causas que más conlleva a disminución laboral del trabajo, a pérdida de horas de trabajo Wow. por los pacientes, porque no pueden hacer sus trabajos. A la que yo me refiero es Lady Gaga. Lady Gaga sí tiene Sí. fibromialgia. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, el que puede estar, y cómo puedo yo saber si puedo estar dentro del ámbito de esa enfermedad? Bien. Aquel paciente con cansancio y fatiga inexplicable que no sabe por qué está pasando esto. Sí. Pacientes que además tienen una situación de depresión o trastorno emocional, más ansioso con mayor ansiedad. Algunos pacientes también pueden reflejarlo en diferentes órganos, como pueden hacer intestino irritable, secundario, tristeza, Oh, Dios, mucha todo tristeza y mucho dolor generalizado. El asunto es que la fibromialgia viene de la mano con trastornos, la gran mayoría de ansiedad y depresión, porque hay una alteración en el sistema simpático, Sí. y va a haber como disminución de sustancias que son neurotransmisores como la norepinefrina y la serotonina, y esto entonces puede conllevar que una disminución de ellas, el paciente va a tener un umbral del dolor menor, Ya. y entonces va a tener mayor dolor, o sea, se va que tal vez lo que a nosotros puede dolernos menos, esos Sí. pacientes que tienen fibromialgia van a tener una sensación de dolor exagerado. Sí, yo conozco bien, porque hay alguien muy cercano a mí que la posee, y sé que cuando solamente con tocar el Sí. punto, tocar, es posible que mi madre que está en el cielo me la recuerde. Okay. De tan Sí. fuerte que, o sea, es el que nos está escuchando cuando usted habla del dolor, es un dolor extremo, Sí. al punto de que si usted la toca en un punto, esa persona es capaz de volarle arriba a usted. Sí, porque tienen una hiperalgesia, o sea, refieren el dolor o sienten el dolor de una manera más exagerada, y no es porque quieran, es porque tienen No, razones claro. para sentirlo. ¿Cuáles son los efectos que se pudiesen estar originando en una primera etapa, una segunda o ya una más agravada? Lo más importante con esto es poder identificar al tiempo el paciente, porque el ¿Por qué? retraso, ¿Por qué eso de a tiempo? porque el retraso del diagnóstico va a conllevar, por tanto, mayor discapacidad para el paciente, mayor dolor. No es que esta enfermedad como tal vaya a poner en peligro su vida, pero va a disminuir la calidad de vida.
Entonces es muy importante hacer el diagnóstico, sentarse con el paciente y explicarle la enfermedad que tiene, pero saber que esto no debe de limitarlo, porque hay tratamientos hoy en día que son farmacológicos y que son también no farmacológicos, como las terapias conductuales y cognitivas. Los ejercicios son primordiales para mejorar esto, además de tratamientos farmacológicos. Porque no puede uno manejar solamente con tratamiento, dando medicina, sino hay que llevar que el paciente sepa que necesita un acompañamiento, muchas veces de psicología, y que además del acompañamiento de psicología debe de hacer ejercicios. ¿Es obligatorio? Porque es obligatorio. A veces he escuchado a gente que dice, no, tú no puedes hacer ejercicio. Los ejercicios en la fibromialgia son parte del tratamiento, incluso están divididos. Por ejemplo, algo que no tenga mucho impacto. Le conviene, por ejemplo, la natación. Natación, yoga. Yoga, sí. Los pilates y ejercicios aeróbicos de bajo impacto están recomendados en estos pacientes. Porque si no, el mismo sedentarismo, la misma limitación va a conllevar entonces que pierdan masa muscular, y al perder masa muscular van a tener mucho más dolor. Y también, doctor, y escúcheme que yo, no es un neófito evidentemente en esto, pero puedo por la relación. Si una persona que eso es producto básicamente del estrés, la ansiedad, la depresión, se mantiene sin hacer nada, es mucho mayor esos efectos que van a seguir creándole o ahondando más en ese problema. Es así, ¿verdad? Sí. Ok. En el caso de la fibromialgia, ¿por qué es más frecuente, por lo que yo he visto, en mujeres que en hombres? Sí, en mujeres es mucho más frecuente, hasta 20 mujeres por un hombre. Pues, ¿eso es como un castigo? Sí, no tanto, no creas, las enfermedades no son castigos. Hay una mujer que me está diciendo, pero mire, no, eso es un poco de chance, pero mira, pero hay mujeres que dicen, pero ojalá que los hombres pudiesen parir. Sí, y entonces, ¿por qué razón eso? No hay una causa en específico, pero se piensa que tiene que ver en las mujeres a veces con alteraciones hormonales, también con situaciones de que las mujeres son más propensas al estrés y más propensas también a la depresión, y eso puede conllevar a que entonces aumente más en ellos el factor de que el dolor crónico y la fatiga crónica sea más frecuente en ellas. Pero en otras patologías que también son frecuentes en mujeres, cuando aparecen en hombres vamos a decir que el sexo masculino es un factor de mal pronóstico para otras enfermedades autoinmunes, no en fibromialgia es diferente, porque aquí no hay presencia de anticuerpos ni citoquinas inflamatorias, pero en otras patologías puede pasar eso. Y ahorita me quedé pensando, usted dijo un 12%. Yo pensaba que claro, yo lo que pienso, doctora, porque la he ido conociendo esa enfermedad, que mucha gente la desconoce, tarda en llegar a saberse qué es, pero me ha sorprendido el porcentaje. Sí, el porcentaje realmente es bastante elevado. Y la discapacidad laboral y la salida del trabajo por esta condición puede conllevar incluso más limitante que artritis reumatoide y osteoartritis. Sí, en la gran mayoría de pacientes. ¿Y a través de qué estudio pudiésemos determinar la fibromialgia? No, como le decía ahorita, no hay un estudio, no hay un análisis en específico que le diga a uno, este paciente tiene fibromialgia, sino que es una mezcla de signos y síntomas, y sobre todo de ir diferenciando aquel paciente que tiene dolor crónico, que tiene más de 3 meses, que ha tenido dolor en cintura escapular, dolor, por ejemplo, en los hombros, dolor en las caderas, que el dolor le empeora cuando se despierta, pero que también en las noches no puede conciliar el sueño por el dolor. Otra cosa muy importante, el trastorno los trastornos del sueño, que no lo había mencionado, es muy frecuente en los pacientes con fibromialgia, y esto mismo le conlleva que no puedan dormir bien. Entonces, por eso van a despertarse en las mañanas mucho más cansados, con más limitación para poder llegar a sus trabajos, y sobre todo esto mismo lo sumerge en un círculo vicioso de me siento mal, estoy deprimida, no puedo ir a trabajar, me siento mal, estoy deprimido, nadie me entiende. Entonces por eso es que se necesita un acompañamiento directo de un reumatólogo y de la familia. El apoyo familiar es primordial. Sobre todo la familia debe de entender que la paciente o el paciente no se lo está inventando, que tiene una condición real. Porque muchas veces yo he escuchado
Pues la gente le puede decir, no, levántate de ahí, vamos, que tú puedes. Bueno, no es que tú puedes, es que no puedes, aunque quiera. Sí, pero por eso es tan importante el apoyo familiar, porque si tiene una familia que entienda la condición, va a ayudar bueno, también a estimular a que el paciente pueda hacer sus actividades, por entienda, él tiene su limitación, yo debo de entender esta condición, pero también tengo que ayudarlo para seguir adelante, porque al final hay que entender que todas las enfermedades reumatológicas, autoinmunes y la misma fibromialgia, entender que es uno como paciente que la padece, uno no puede permitir nunca que la enfermedad te domine. En este tipo de enfermedades es importante saber que hay opciones, que es una enfermedad crónica, pero que va a tener periodos de inactividad o periodos de tranquilidad de la enfermedad, y tener un apoyo familiar y un médico con cual hablar de esto o que pueda manejar su enfermedad. Hay dos preguntas en uno que por el tiempo quisiera la brevedad. Lo primero, yo conozco, pero quien debe explicarlo es usted. Yo porque he tenido que adiestrarme, primero porque, vuelvo y repito, conozco a alguien muy cercano a mí que la padece. ¿Es curable? Es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo estamos a nivel de costo y de si esos tratamientos son, en este caso, cubiertos por la seguridad social? No es curable. Es controlable. No es curable. No, es controlable. Wow. Porque es una enfermedad crónica, ¿verdad? Donde hay alteraciones neurosensoriales, pero se controla. Se controla con tratamiento, con terapia física, con ejercicios. Sí, como usted había dicho. Y con medicamentos. Los medicamentos, hay algunos medicamentos que están cubiertos por las ARS, pero hay otros que no. Además, acuérdate que si es una enfermedad crónica donde yo debo de costear de bolsillo, esos serían otros temas, porque el gasto de bolsillo de nuestro país es uno de los gastos más altos de América Latina. El paciente muchas veces tiene que costear sus tratamientos porque no están incluidos estos medicamentos. Yo le garantizo que aquí no se cubre la mayor parte de eso. No se cubre. No se cubre. Es posible que un paciente a nivel de costo mensual pueda andar entre los 35 y 40 mil pesos. Sí, así es. Sin sumarle los ejercicios que van aparte y las terapias psicológicas. No, eso es solamente medicamentos. Sí. Esa es la parte medicamentosa. Y las terapias... Dígame usted una gente que tenga un quintil de gane su sueldo mínimo 15, 16 mil pesos, el quintil del alimento le llega de 20 mil o 25, ¿cómo llega con una enfermedad de esa naturaleza a costearse? Entonces... No puede costearlo, es difícil. Es difícil. En el ámbito ya de la fibromialgia, ¿qué recomendaciones usted pudiese hacerle a aquellos que nos están viendo, que la padecen o quizás conocen a algún familiar o ellos mismos que ahora la están conociendo? Algo importante es saber que es una condición de salud que se puede controlar, que hoy en día no es curable, pero que mañana puede que sí lo sea, y que sobre todo entender que debe de consumir sus tratamientos, tratar de no suspenderlo, asistir a sus visitas adecuadamente y buscar un profesional que pueda hablar de este tema y manejarlo. Las terapias psicológicas son importantísimas para ayudar a que el paciente mejore, y también, sobre todo, el ejercicio es parte primordial del tratamiento. La verdad que en esa parte sí creo que debemos ahondar un poco más. La enfermedad que yo me refería era el ámbito del Alzheimer. Ah, ok. Cuando ahorita hablamos. El Alzheimer es una condición neurológica, usted sabe, que conlleva mucha dificultad también para la familia y el paciente. No es reumatológica. No es reumatológica. Bueno, finalmente, aquellos nobles médicos o médicas que deseen estudiar la reumatología, usted es su presidenta. Sí, soy la presidenta de la Sociedad Dominicana de Reumatología. ¿Cómo le ha ido brevemente en ese ámbito? Ha sido un reto. Un reto porque todavía me considero joven, de la camada joven, como dicen mis doctores, mis profesores, mis maestros. Ha sido un reto, porque he tenido el apoyo de mucha gente, de muchos de mis compañeros que me han ayudado con esto. Hemos tenido muchas situaciones dentro de la sociedad por todo esto que ha conllevado, muchas situaciones dentro del programa de alto costo, que ya eso será otro tema que hablaremos. Sí. Pero sí, ha sido todo un reto. Han sido 2 años maravillosos porque he tenido mucho apoyo, he aprendido mucho de todo esto, pero ya... ¿Y qué sugerencia le hace a esas médicas y médicos nuevos
que quisieran estudiar esa carrera? Que la reumatología es una especialidad hermosísima, que tenemos la oportunidad no solamente de ayudar personas, sino sobre todo de diagnosticar estas enfermedades que hasta mucho tiempo no tenían quien las diagnosticara a tiempo. Bueno. Y que nosotros vamos dirigidos hoy en día como reumatólogos a que los demás médicos jóvenes entiendan que el diagnóstico temprano y el conocimiento de estas enfermedades nos va a ayudar a que nuestros pacientes puedan hacer su vida lo más normal posible. Doctora, para aquellos que quisieran contactarla, ¿dónde pudiésemos localizarla? Bueno, yo estoy laborando a nivel privado en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS. Por allá estamos. Y a nivel público del Sistema Nacional de Salud, estoy en el Hospital Presidente Estrella Ureña. Qué bien. Ahí estamos. Doctora, usted me inspira paz, Ay, gracias. tranquilidad. Eso no todos que estudian la medicina y la profesan pueden decirlo ni tampoco transmitirlo. Usted gracias, sí. Gracias. Mi respeto para usted. Gracias. Señores, hemos aprendido algo nuevo en el aspecto de la fibromialgia. Vamos a la pausa.